¿Conoces a alguien enojado ahora mismo? Hablemos de ello. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Versión Original. Te damos la bienvenida con todas las ganas de empezar esta nueva semana. Estamos en la parte número 3 de la serie que se llama Emotions. Así que si no has escuchado los otros podcasts, por favor, te pedimos que vayas a... ¿Dónde estamos? En Spotify, en iTunes, Spreaker, donde quiera que los... Plataformas normales de podcast. Exacto. Y plus el vídeo de YouTube. Y en YouTube y en Facebook también estamos saliendo los episodios en Facebook Watch, ¿es cierto? Sí, no sé. Algo así. Bueno, en todas las plataformas... Exactamente. En todas las plataformas nos puedes encontrar, así que te invitamos a que si no nos has escuchado antes, vayas a todos los podcasts anteriores que tenemos y nos escuchen y también te enteres de lo que estamos hablando durante toda esta serie que se llama Emociones. El link aquí. Exacto. ¿El link dónde era? ¿Aquí? Arriba, más arriba tuyo. Más arriba, ok. Aquí. El link va a aparecer ahí con toda la información, así que te invitamos, por supuesto, a que nos escuches, a que comentes y a que interactúes con nosotros en los episodios que tenemos de Ni Tan Tarde. Hablando de episodios, el viernes pasado lanzamos un episodio random, una nueva sección, exacto, que esperamos que les haya gustado. La verdad es que lo pasamos bastante bien grabándolo y nos reímos bastante con eso de los acentos. Y bueno, una manera distinta de hacer un programa y de entretenernos un fin de semana. Y esperamos seguir haciendo estos vídeos random todos los viernes. Así que estate conectado para que también te enteres de lo que vamos a hacer los viernes. Sí, bueno, intentamos hacerlo también que lo pudieran escuchar en el podcast. Ah, cierto. Pero si quieren disfrutarlo más en vídeo. En el vídeo de YouTube se ve mucho mejor, exacto. Y así se enteran más o menos de lo que estábamos hablando. De lo que estábamos viendo. Exacto. Y bueno, la serie, esta serie de esta semana, o de no sé cuántas semanas llevamos con esta serie, 2 semanas ya. Bueno, esta va a ser la segunda, sí. Claro, se llama Emotions. Y hemos estado hablando de la ansiedad, ¿cierto? Fue la primera. ¿Y lo otro qué fue? Fue la segunda. La segunda, perdón. ¿Y el primero qué fue? Ya se te olvidó. Ya se me olvidó. Tu propio programa. Eso se llama despistado. Bueno, hemos estado hablando de distintas emociones que nosotros como seres humanos, ¿no? La lengua hoy no me quiere ayudar. Como seres humanos no experimentamos. Y por supuesto, bueno, una de esas emociones es el enojo o la ira, ¿cierto? Entonces, por eso empezábamos el episodio con ¿conoces a alguien enojado ahora mismo? ¿Por qué lo decimos así? Porque hay enojos que son espontáneos, ¿cierto? Que pasan en el momento, y hay enojos que venimos arrastrando tal vez de mucho tiempo por una situación o una persona o una circunstancia específica. Sí, hay gente que mantiene los enojos. Sí, bueno, a mí me cuesta, debo confesar. Demasiado más de la cuenta. Debo confesar. Pero por eso estamos hablando del enojo. A lo mejor pasó una circunstancia específica y te enojaste por algo. A lo mejor alguien te hirió. A lo mejor fue una rabia pequeñita, ¿cierto? Un enojo de estos pequeñitos, etcétera, etcétera. Pueden haber muchos factores que influyen en nuestro enojo y en nuestra ira, ¿no? Y una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos recordamos es siempre el verso que dice que si no nos enojamos, no dejemos que nuestro enojo llegue al anochecer, sino que arreglemos las cosas antes de dormir para que nosotros, ¿cierto? Estemos tranquilos, calmados. No me mires así y me estás dejando en evidencia con la gente. Es decir, yo soy una persona que se enoja en el momento. Sí. Se enoja en el momento, pero no me duran mucho los enojos a mí. Yo no soy... Tú eres pasota, sí. A ti te resbala. Aparte, puede ser eso o simplemente no tengo, tienes ganas. No tengo... ¿Cómo dicen en sueco? Yorkainte, ¿no? No aguanto. No, ya. No soy una persona que se aguante días o meses o semanas con un enojo. Sí. Bueno, yo tampoco meses, no seas exagerado. ¿Días? Días, mira, a ver, aclaremos cosas. Días, puede ser que yo me enoje y lo típico, que tú estás esperando que la otra persona, en este caso tú,
en este caso tú, hables o reconozcas que te equivocaste, o etcétera, etcétera. Bueno. Pero bueno, esos son uno de los ejemplos. Hay otras cosas que sí, hay otras cosas que nos hieren más y que, digamos, por lo menos a mí, demora un tiempo en que yo avance o que se cierren los ciclos o que etcétera, etcétera. Eso lo debo reconocer y es algo que lo que el Señor seguramente está trabajando en mí y una cosa es que trabaje y otra cosa es que uno deje también, ¿no? Ahí el key de la cuestión. Pero bueno, ese el enojo es una de las emociones que nosotros experimentamos, digamos, desde pequeños, ¿cierto? Cuando somos común. pequeños es una de las maneras de que los niños, pónganse ustedes en lugar de los niños, expresen sus frustraciones y ya después nosotros como adultos también. Ahora, que lo manejemos bien y que lo manejemos mal es otra cosa, ¿cierto? Hay maneras hay gente que explota muy fuerte cuando se enoja, cuando tiene ira y es algo que no pueden controlar. Ese puede ser mi problema. Que tú explotas muy fuerte. Sí, a lo mejor yo no soy de los que guardan, pero sí, cuando me cabreo, a lo mejor puede ser que... No, pero a mí me pasa lo contrario. Igual no... A mí me pasa lo contrario. Yo me enojo, o sea, yo puedo Claro, aguantar. No, pero yo puedo aguantar, respirar profundo, aguantar, pasar, hasta que ya un día ya es como que estás inflando un globo, lo inflas, y ¡boom! Explota. Y a veces eso puede ser peor, porque a veces ahí en ese momento a lo mejor ya yo no me puedo controlar. Y es ahí donde nosotros necesitamos, ¿cierto? Del Espíritu Santo, yo creo, para poder controlar este tipo digamos, de consecuencias que trae la ira y el enojo. Claro. ¿Cierto? Entonces, nuestro principal ejemplo siempre es Jesús. Nosotros, nuestra vida la debemos comparar con Jesús y no con nadie más, ¿cierto? Porque nadie fue perfecto, solamente Él. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con Jesús, ya la barra se nos va para abajo, ¿cierto? Ya es como que ya, como quiera que nosotros lo hagamos o manejemos las circunstancias, no vamos a llegar nunca a sus pies, ¿no? No. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que así sea, ¿cierto? Porque la manera es como Él lo hizo. Entonces, Él fue conocido más por su amor y no por las pataletas o no por la ira, rabia. no por la rabia que sintió en algún momento, porque Jesús como ser humano, y lo hemos dicho siempre desde el principio, Él también experimentó todas estas emociones que como ser humanos experimentamos, pero la diferencia es que Él las manejó de una manera muy distinta a nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús se enojó, Él se enojaba en defensa de otros, ¿cierto? Él se enojaba cuando Él veía injusticia, cuando Él veía maltrato, cuando Él veía desamor hacia otras personas. Odio, exacto, hacia otras personas. Un ejemplo de esto puede ser María Magdalena cuando iba a ser apedreada, ¿cierto? Él se enojó, obviamente, porque imagínate, en ese tiempo así era que castigaban a la gente ciertos pecados, lo castigaban apedreando a la gente. Imagínate tú estar ahí parado esperando recibir una pedrada, y no te hablo de una piedrita así chiquitita, ¡pling! Una metra, no, te hablo de un pedrusco. No, ¿cierto? Aún cuando tiene una piedrita sí, y así. aún así, exacto. Pero te estamos hablando de que querían prácticamente dejar moribunda a una persona, ¿cierto? Para castigarla de su pecado y apedrearla. Y Jesús, obviamente, en defensa de ella y de muchas otras injusticias que él vio en la tierra, de humanos hechas a otros humanos, como hoy en día también, él también se enojaba en abogar por estas personas y por estos maltratados, ¿cierto? Otra de los ejemplos cuando Jesús se enojó fue también cuando llegó al templo y vio que lo habían tomado más que como un mercado, ¿cierto? Había mesas y vendían y yo qué sé, había cambio de dinero, etcétera, etcétera. Un montón de negocios que... Sí, que convirtieron el templo de Dios en un mercado. Entonces, más que como una transacción, ¿cierto que sí? Entonces, obviamente, él se enojó porque es una falta de respeto a Dios, primeramente. Lo tomaban como un juego, lo tomaban como eso, como un negocio. Y él en ese momento se enojó y volteó las mesas y, bueno, y sí, se enojó. Esa es una de las historias en las que nosotros podemos de verdad ver
de que Jesús sí, él tenía un temperamento fuerte, él era fuerte de carácter, ¿cierto? Para las cosas que tenía que serlo, y en ese momento se enojó, pero no lo hizo contra la gente, sino que es como tú cuando te enojas y tiras algo y te enojaste, como para que sepan que te enojaste. Toma. Y el otro es cuando... Sí, pero no le hizo daño a la gente. No le hizo daño a la gente, sino que él lo hizo como una manera de que, hey, mira lo que estás haciendo en la casa de Dios, ¿cierto? Sí, sí. Mira en lo que se ha transformado la iglesia. Y yo creo que más que es nada, te enojas, ahí sería otro punto más te de... enojas con la y le empiezas a pegar a todo el mundo. No, eso no era el ejemplo. Pero él sí, obviamente yo creo que eso fue una de las veces donde él más claro, se dio, se le vio enojado, exacto. Y el otro es cuando Jesús se enojaba, ¿cierto? En contra de las personas que rechazaban, ciertamente, o ¿cómo se dice? Los desechaban de la sociedad, exacto. A esas personas que iban en contra de los leprosos, en contra de alguno que tenía otra enfermedad que en ese tiempo se tomaba como que o tu padre pecó y por eso naciste ciego, o eres cojo es por un pecado, etcétera, etcétera. Esas son historias de la Biblia donde nos cuentan este tipo de cosas, leprosos, prostitutas, toda esa gente desechada por la sociedad. Jesús se enojaba también en contra de los que los desechaban, obviamente. Entonces, en esas son más o menos los 3 ejemplos que podemos dar de donde Jesús mostró ciertamente su enojo, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos manejar ¿Cómo nosotros podemos manejar el enojo, cierto? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con esta emoción? Que eso es lo que quieren saber todos exacto, nuestros amigos oyentes y videntes. Sí, bueno, vidente suena medio... Visualizadores. Exacto. Vidente no me gusta la palabra. Videntes no, suena muy raro. ¿Cómo nosotros podemos atacar? No. ¿Cómo nosotros podemos manejar el enojo? Porque como hemos dicho, es una emoción de la que nosotros también experimentamos. Y bastante a menudo. Más si tienes hijos. Y si tienes dos, se multiplica. Exacto. Pero bueno, una de las maneras de las que nosotros podemos manejar el enojo, ciertamente, es también llevarlo al versículo que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿cierto? Y te vas a poder dar cuenta cuando tú lo empiezas a practicar así, cuando te encuentras en situaciones donde o te maltratan a ti, tú tienes que contestar, ¿cierto? Y tú dices, o contesto full y y aquí nos damos, o le contesto con amor y bajo un poco las revoluciones y cambia automáticamente la respuesta de esta persona. Porque la persona que quiere pelear, ¿cierto? Sí, a mí mi madre me decía siempre, 2 personas no pelean si una no quiere. Exactamente. Esa. Uy, tu mamá tan sabia, mi mamá. Llamémosla. A ver. No, es totalmente cierto. Si una persona no quiere pelear, o sea, hasta ahí murió la discusión, se acabó la discusión y uno se queda enojado, pero no tiene más para dónde. No le das pie. Como dice, no le echas leña al fuego. Exactamente. Entonces, ese es una de, más o menos este verso lo que nos dice, ¿no? Cuando nosotros contestamos de otra manera que no es la que la persona está esperando, ¿cierto? Ahí muere la cosa, ahí muere la discusión, ahí muere el problema y también vas a crear algo por lo menos una pregunta, ¿no? ¿Por qué este no me contestó así? ¿Y por qué este se quedó callado? ¿Y por qué este no? Entonces a lo mejor vas a hacer que la otra persona aprenda también a reaccionar con el enojo y con la ira, a no decir las cosas tampoco de manera tan fácil y tan sueltas, ¿no? Claro. Esa es una de las maneras en las que nosotros podemos lidiar con el enojo, ¿cierto? ¿Es pecado estar enojado? ¿Es pecado experimentar ira? No es pecado, es una emoción de que nosotros sentimos normalmente. Es algo con lo que vamos a lidiar toda la vida. Claro, depende, lo más importante es lo que nosotros hacemos. Con eso. Exacto, con la ira, o como consecuencia de la ira, ¿cierto?
Si nosotros le damos más cabida, que la ira tome más campo en nuestras vidas y en nuestras emociones, a lo mejor ahí es cuando nosotros no queremos decir que se convierta en pecado, pero a lo mejor ahí cuando hacemos cosas por las cuales tenemos que después pedir disculpas, Claro. ¿cierto? Entonces no vale la pena O darle cometemos más pecados. espacio. Exacto, o cometer un pecado que podemos decir que a lo mejor la ira cegó a alguien y le quitó la vida a otra persona. Eso puede ser un ejemplo de cuando ya va más Eso ya sí, es un extremo. exacto, extremo y se convierte en un Pero pecado. hay cosas que puedes hacer por la ira también que al final pueden ser pecado. Exacto. ¿Y cuáles son algunos factores que nosotros podemos decir que incitan al enojo o a la ira? Cuando te hieren. O Cuando cuando te hieren, te ok. traicionan. Claro, cuando te mienten. Cuando te critican. Exacto. Esas digamos que son las Te mienten. exacto. Esas son digamos, las causas naturales, ¿no? Las causas naturales del enojo, cuando te hieren a ti, Sí, que ¿cierto? si te hacen eso, automáticamente Le pongo la cruz. automáticamente te sientes herido. Exacto. Y no solamente cuando te hieren a ti, sino cuando hieren también a alguien que tú amas, Bueno, sí, a alguien exacto. que a ti te importa y tú también experimentas este tipo de ira. Porque ¿quién no se ha enojado porque le han hecho algo a un amigo? Todos los episodios me golpeas el micrófono. Lo siento, mi amor. perdón. Después tengo que estar buscando esos puntitos de la grabación donde Te voy a Esas contestar, manitos, te voy a contestar de manera sabia. esos manitos. Bueno, estamos hablando cuando te hieren a ti personalmente y cuando hieren a alguien. Como decía, ¿quién no se ha enojado cuando le han hecho daño a un amigo o cuando le han hecho daño a una persona que tú quieres, ¿cierto? A alguien de tu familia. Uno también se enoja por esas cosas, obviamente. Y como Jesús se enojaba cuando estaban maltratando a las personas injustamente, ¿no? O las estaban maltratando, simplemente. No hay que maltratar a nadie, ¿cierto? Eso puede ser uno de los motivos y una reacción natural de la ira y del Porque enojo. maltratar justamente tampoco creo que No. Pero digo, en esos casos. En esos casos. Pero bueno, la escritura es bastante clara con esto. Nosotros tenemos que perdonar como el Señor siempre nos perdona a nosotros. Y pensamos que esto me llamó la atención porque automáticamente cuando lo estábamos escribiendo, yo decía, imagínate, si nos duele a nosotros cuando alguien nos hiere, y tenemos que practicar el perdón, imagínate a Dios cada vez que nosotros fallamos, que es constantemente, cómo herimos también su corazón, cómo también le hacemos daño cuando nosotros no lo consideramos a Él en las decisiones que tomamos o en las reacciones que nosotros tenemos, en este caso, la ira, ¿cierto? Y hay personas que también se concentran en tanto en tener la razón. Sí. Eso es uno de los problemas. Se concentran tanto en tener la razón que quieren voltear mesa, pero también quieren voltear a las personas. Quieren cachetearlos, quieren herirlos, y no te estamos diciendo que puedes herir solamente con cosas físicas, sino que también puedes herir, ¿cierto? Con tus palabras y con todo lo que tú lanzas, con tus acciones a la otra persona. Y eso es querer voltear a la gente, así como Jesús volteó las mesas en el templo, la gente también va a ser volteada. Y por tener la razón muchas veces se te olvida también mostrar el amor hacia la otra persona. ¿Cierto que sí? Sí, que no te puede pasar eso de olvidarte del amor hacia la gente. No. Que eso, Aunque tú, bueno, nadie es dueño de 100% de la razón. no. O sea, que nadie tiene la razón al 100%. Y aunque tú te creas que tienes la razón totalmente, no justifica no los justifica medios, nada. ¿cierto? No justifica que uno haga daño a la otra persona para tú mostrar tu punto. No justifica tampoco que tú tengas que decirlo siempre, ¿cierto? Porque tú a veces, aunque tengas la razón, a veces sin mostrar y sin decirlo, al final se va a terminar mostrando si tú realmente tenías la razón, ¿cierto? Claro. Entonces no vale la pena hacer daño para tú querer tener la razón o para que te digan, Mostrar tu punto. exacto, uy, tenías la razón, vale. Entonces ahora sí. Entonces nuestra meta realmente no es siempre tener la razón, sino mostrar el amor.
hacia la otra persona, mostrar el amor hacia las personas, mostrar el amor hacia tus amigos, porque a lo mejor uno también se llena entre amigos, entre familiares, entre cosas de que, Bueno, ¿cierto? siempre No, pasa, no tiene que ser normal. una persona extraña con la que tú experimentes la rabia o la ira, porque a veces la persona que más quieres es la que a lo mejor más te hace daño. Como dicen por ahí, no te hace más daño el que quiere, sino el que puede, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Yo creo que tú eres el que le da el poder a la persona de hacerte daño. Si no te importa, no te importa. Y como tú, se te olvida. Se te olvida. O paso. O pasas, exacto. Ya está. Y ya está. Pero hay personas que sí realmente causan heridas y causan mellas en las que no tenemos que concentrarnos, uy, ¿quién tiene más la razón? Sino mostrar el amor hacia la otra persona. Yo creo que eso tiene más mérito que tener la razón. ¿Sí o no? Y ahí se acabó la ira. Y entonces teníamos un par de preguntas como siempre. Este episodio era un poco más corto porque no le queremos dar cabida al enojo. El enojo. No queremos cancelar en el enojo y la ira. No queremos dar cabida al enojo. Pero sí es algo de lo que debemos pensar, por supuesto, y como todos los episodios que hemos tenido, tenemos algunas preguntas en las que reflexionamos tanto nosotros como ustedes que nos están escuchando, y una de ellas es, ¿qué te hace enojar? ¿Mm? ¿Cuando eres maltratado o cuando alguien que amas es maltratado? ¿Qué te hace enojar a ti? A mí los dos. Pero yo creo que en este caso como mamá, me hace más enojar que maltraten a mis hijos. Ah, hombre, claro. A que... O sea, ya cuando entran con tus exacto, hijos, ya como una leona. ahí tenemos que... Sí, ahí ahí tenemos ya que ponte controlar los guantes. ¡Ja! No, mentira. La ira. No, pero ahí ese es un momento No, que hay pero que ese, saber exacto, controlar la ira. sí, porque a mí me pueden maltratar y me pueden decir cualquier cosa a mí. Pero ya cuando me tocan a mis hijos, ya eso es algo, ya ahí me tocan el alma y ahí uno sí se pone más, ¿no? Pero es algo que también uno puede controlar, por supuesto. No quiere decir que tú vayas en contra de todos y de todo y ya está. Exactamente. ¿Cómo tú puedes recordar el perdón de Dios por tus pecados y cómo puede cambiar la manera en la que te acercas a la persona, ¿cierto? Que ha maltratado o a alguien que amas. ¿Cómo ese pensamiento, ¿no? Que Dios perdone. nos ha amado, claro, que Dios nos perdone y nos ha amado, ¿cierto? ¿Cómo puede cambiar nuestra perspectiva hacia las personas que han sido maltratadas o tú que has sido maltratado, ¿cierto? Y la otra es, ¿qué injusticia te hacen sentir enojado? ¿Cómo puedes voltear las mesas sin voltear a la gente? Amando a la gente. Exacto. ¿Qué circunstancias, digamos, te hierve la sangre? ¿Qué cosas te hacen sentir, uy, esto es injusto, yo tengo que pelear por esto, tengo que... bla, 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 bla"? Hay cosas, hay un ¿cómo se llama? Un proverbio, no sé de qué era, no de la Biblia, ¿no? No es proverbio de la... No, pero hay uno que dice, hay batallas que se ganan sin ser peleadas o algo así, o hay batallas que no merecen, bueno, algo así, búsquenlo, googleenlo. Por ahí sale. Pero bueno, es verdad, hay cosas que no necesitamos ni pelear y se solucionan solas. O sea, es como que el Señor le da la razón a la persona que tenía la razón. Etcétera, etcétera. Bueno, estas preguntas son para que por favor piensen en su casa, mediten. Las vamos a dejar en la cajita de información. Y por favor piensen en cómo nosotros podemos controlar la ira, en cómo nosotros podemos no desecharla porque es algo que vamos a sentir toda la vida, ¿cierto? Pero aprender a manejarla y aprender a contestar y aprender a amar más que tener la razón. Y bueno, y cómo podemos nosotros... Aprender a enojarnos como Jesús. Exacto. Sin maltratar a la gente, pero sí... Ese es el objetivo, aprender a enojarnos como Él. Exacto. No ser monstruos de... No, porque no nos dice, no se enojen, ¿cierto? No. Porque es un pecado. Nos dice, contrólense. Nos dice, manéjense. Las cosas se pueden manejar de otra manera y mucho más hacia la gente, ¿no? Y eso yo creo que no tanto va a ayudar en momentos o en circunstancias puntuales, sino que también nos va a ayudar a nosotros como personas y nosotros en nivel espiritual. Nos va a ayudar también a saber manejar las cosas y cambiar el punto de vista y la perspectiva a lo mejor
de muchas situaciones y circunstancias, ¿cierto? Que de repente podamos estar atravesando. Así que eso es todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado, espero que también los haga analizar y pensar, como siempre les decimos. Nos queda un solo episodio de esta temporada de emociones, así que no te lo puedes perder. Serie, perdón. Temporada no, la acabamos de empezar. Serie Emociones. Así que no te lo puedes perder y por supuesto los viernes el video random o el podcast random que vamos a estar lanzando los fines de semana. Especial, sí. Exacto. Así que no te lo puedes perder. Así que nos vemos en un próximo episodio. Acuérdate de versión darle original. Like y suscribirte. Así es. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao.